Hoy vamos a conocer una de las historias más trágicas y conmovedoras de la historia reciente del boxeo, la historia de un joven que llegó a ser considerado una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño, un muchacho que tenía solamente 23 años, que estaba invicto, que soñaba con convertirse en campeón mundial y que parecía tener toda una carrera por delante. Pero una noche, una sola pelea cambiaría completamente su destino. Su nombre era Pritchard Colón. Bienvenidos a los 13 mundos ocultos. Pritchard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Midland, Florida, pero cuando todavía era un niño su familia se trasladó a Puerto Rico, lugar con el que terminaría identificándose profundamente. Desde muy joven comenzó a demostrar que tenía talento para el boxeo y rápidamente empezó a destacar en el ámbito amateur. Antes de cumplir los 20 años ya había conseguido varios campeonatos nacionales y en 2010 obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil en la categoría de 64 kilogramos. Su talento era evidente y su familia comenzó a ver que aquel muchacho podía llegar muy lejos. Pritchard también soñaba con representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero no consiguió la clasificación. Sin embargo, aquella decepción no lo hizo abandonar el boxeo, por el contrario, decidió dar el salto al profesionalismo y comenzó una carrera que parecía destinada al éxito. Su debut profesional llegó en febrero de 2013 y desde el primer momento comenzó a demostrar su poder. Peleaba con frecuencia, acumulaba victorias y rápidamente empezó a llamar la atención de los aficionados y de quienes seguían las nuevas promesas del boxeo. Pritchard era conocido con el apodo de Dickhead y tenía un estilo agresivo, pero también sabía manejar las distancias y aprovechar su potencia. En 2013 peleó 5 veces y ganó todas sus peleas. En 2014 volvió a tener una actividad intensa y siguió sumando victorias. En septiembre de 2015 llegó uno de los triunfos más importantes de su carrera cuando enfrentó al experimentado Deion Harris y consiguió derrotarlo por nocaut técnico en el cuarto asalto. Para entonces, Pritchard tenía un récord profesional de varias victorias y ninguna derrota. Con esas victorias obtenidas por nocaut, tenía solamente 23 años y muchos pensaban que era cuestión de tiempo para que disputara un título mundial. Su carrera parecía estar apenas comenzando, pero el destino tenía preparada una noche que nadie podía imaginar. El 17 de octubre de 2015, Pritchard Colón subió al ring del Eagle Bank Arena, en Fairfax, Virginia, para enfrentarse al estadounidense Tyrell Williams. Lo que parecía ser una pelea más en el camino hacia un campeonato mundial terminaría convirtiéndose en la última pelea profesional de su vida. Durante el combate, Colón comenzó a recibir golpes en la parte posterior de la cabeza, una zona donde los golpes están prohibidos por las reglas del boxeo debido al peligro que representan. Colón llegó a reclamarle al árbitro por esos impactos y hubo una penalización contra Williams por uno de ellos, mientras que el propio Colón también fue penalizado durante el combate por un golpe bajo. A pesar de todo, la pelea continuó. Durante varios asaltos, Pritchard parecía estar haciendo un buen trabajo, pero en el 9º round ocurrió algo que marcaría el principio del desastre. Colón fue derribado 2 veces y entre los asaltos habló con el médico que estaba junto al ring. Según los reportes, dijo que se sentía mareado, aunque manifestó que podía continuar. El médico permitió que siguiera peleando.
Y entonces ocurrió uno de los episodios más extraños de aquella noche. Después del 9º asalto, la esquina de Pritchard creyó equivocadamente que la pelea había terminado y comenzó a quitarle los guantes. Sin embargo, todavía quedaba un 10º asalto. Cuando intentaron corregir el error, ya no pudieron hacerlo a tiempo y Pritchard terminó siendo descalificado. Oficialmente, aquella fue la primera derrota de su carrera profesional. Su récord quedó en 16 victorias y una derrota, pero el resultado de la pelea era lo menos importante en ese momento, porque mientras todo aquello sucedía, el estado físico de Pritchard estaba empeorando rápidamente. Después de abandonar el ring, Pritchard fue llevado al vestuario. Poco después comenzó a sentirse gravemente mal, vomitó y terminó desplomándose. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde los médicos descubrieron que había sufrido una lesión cerebral extremadamente grave, incluyendo un hematoma subdural. La situación era crítica y los médicos tuvieron que realizarle una cirugía de emergencia, para tratar de reducir la presión y controlar la hemorragia. El joven boxeador que pocas horas antes había entrado al ring invicto y lleno de sueños ahora estaba luchando por sobrevivir. Pritchard quedó en coma y permanecería así durante 221 días, más de 7 meses en los que su familia vivió una espera interminable, aferrándose a la esperanza de que algún día pudiera despertar. Finalmente, después de 221 días, Pritchard despertó, pero despertar no significaba que pudiera volver a la vida que tenía antes. El daño cerebral que había sufrido era devastador y las consecuencias serían permanentes. El joven que había entrenado durante años para convertirse en campeón mundial ya no podía caminar, hablar ni vivir de manera independiente como antes, necesitaba atención constante, terapia y cuidados especializados. Su vida había cambiado completamente y también la vida de su familia. Su madre, Nieves Colón, y su padre, Richard Colón, permanecieron a su lado durante todo este proceso. Pritchard pasó primero por hospitales y centros de rehabilitación y posteriormente continuó su recuperación en el entorno familiar. Con el paso de los años aparecieron pequeños signos de progreso. Su familia compartió momentos de sus terapias y mostró que Pritchard podía responder a determinadas órdenes y que incluso trabajaba para encontrar formas de comunicarse utilizando tecnología. No era la recuperación que todos habían soñado, pero cualquier pequeño avance significaba muchísimo para una familia que se había negado a abandonarlo. Mientras Pritchard luchaba por recuperar parte de sus capacidades, su caso también comenzó a generar preguntas dentro del mundo del boxeo. ¿Se había actuado correctamente durante aquella pelea? ¿Debió detenerse el combate cuando el boxeador comenzó a quejarse de los golpes en la parte posterior de la cabeza? ¿Debió recibir una evaluación médica diferente después de decir que estaba mareado? Estas preguntas terminaron formando parte de una batalla legal. En 2017, los padres de Pritchard presentaron una demanda en la que buscaban más de $50 millones en daños contra el médico de ringside y promotores relacionados con el evento. El caso generó una enorme atención y volvió a poner sobre la mesa la responsabilidad de todas las personas que intervienen en una pelea profesional cuando un boxeador muestra señales de una posible lesión cerebral. Pero mientras abogados, médicos y aficionados discutían lo ocurrido aquella noche, para la familia la situación era mucho más sencilla y mucho más dolorosa. Ellos solamente querían que Pritchard estuviera bien, querían verlo mejorar, querían que pudiera comunicarse y tener la mejor calidad de vida posible, y durante años estuvieron a su lado. En 2021, el Consejo Mundial de Boxeo reconoció a Pritchard Colón como campeón honorario, un homenaje a la lucha que estaba librando fuera del ring. Para entonces habían pasado varios años desde aquella pelea, pero su historia continuaba conmoviendo a miles de personas. Hasta que el 13 de agosto de 2026 llegó una noticia que estremeció nuevamente al mundo del boxeo. Pritchard Colón había muerto a los 33 años. Su padre, Richard Colón, fue quien confirmó públicamente el fallecimiento de su hijo y expresó el profundo dolor de la familia después de casi 11 años de lucha. La noticia provocó reacciones de aficionados,
organizaciones y personas que habían seguido su historia desde aquella terrible noche del 2015, Pritchard había pasado casi un tercio de su vida viviendo con las consecuencias de aquella lesión. No sabemos qué habría ocurrido con su carrera, tal vez habría sido campeón mundial, tal vez habría tenido una larga trayectoria, tal vez habría terminado convirtiéndose en una de las grandes figuras del boxeo puertorriqueño. Nadie puede responder esas preguntas, lo único que sabemos es que aquel futuro desapareció en una sola noche. Hoy Pritchard ya no está, pero su nombre permanece en la memoria de quienes conocieron su historia y de quienes siguieron su lucha durante todos estos años. Tenía solamente 33 años cuando murió, pero llevaba casi 11 años luchando por una vida que cambió para siempre aquella noche de octubre de 2015. Esta fue la historia de Pritchard Colón, el joven que entró al ring soñando con convertirse en campeón y terminó protagonizando una de las historias más trágicas del boxeo moderno. Si esta historia te impactó, comparte este video para que más personas conozcan quién fue Pritchard Colón y recuerda suscribirte a los 13 Mundos Ocultos. Nos vemos en el próximo video.